Capítulo 5. De vuelta al campo. Yo estaba feliz de estar con mi familia de nuevo, pero me afligía tener que regresar al campo. Ahora que papá se sentía mejor, él empezó a trabajar de nuevo para Ito, y yo también. Tomaba el camión de la escuela a casa después de clase y me juntaba con papá para piscar fresas. Me pagaban por piscar, pero no por ayudarle a mi hermano a limpiar Main Street Elementary School. Me hacía falta estar con Roberto. Mientras trabajaba, soñaba despierto con ir a los bailes del Vets y tocaba canciones de rock and roll en mi cabeza. La mayor parte del tiempo, sin embargo, me dedicaba a estudiar las cosas que necesitaba aprender para la escuela. Escribía la información en una libretita que llevaba en el bolsillo de la camisa y la memorizaba mientras piscaba. Los fines de semana eran especiales. Roberto se juntaba con papá y conmigo en el campo y, durante la media hora de almuerzo, Roberto y yo escuchábamos a papá y a los braceros contar historias sobre México. Una vez papá nos contó cómo se había integrado él a la rebelión de los cristeros en 1926 cuando tenía 16 años y había sido herido en una rodilla y encerrado en la cárcel por 6 meses. ¿Ves esta cicatriz?, dijo él con orgullo subiéndose la pierna del pantalón. La bala todavía está ahí. Tócala. Yo puse el dedo en la áspera seña. Pero apriétala, mijo. Sentí un duro pedazo de plomo, del tamaño de una canica, nadando dentro de la rodilla de papá mientras él hacía girar su rodilla. Aquellos fueron tiempos duros, siguió diciendo. Uno podía oler la muerte en el aire. Los campos estaban regados de sangre y los hombres colgaban de los árboles como frutas podridas. Después que terminó de contar la historia, él prendió la radio del carro para escuchar música mexicana. Yo cambié la estación para poner rock and roll y papá se enojó. Dijo que eso era basura y me ordenó que volviera a ponerle su música. Papá hablaba a menudo de ser aparcero de fresas y no tener que trabajar para otro, así que cuando papá supo que un ranchero andaba buscando aparceros, se sintió en un dilema. Sentía cierta lealtad hacia Ito porque él nos había patrocinado cuando solicitamos nuestras visas. Él sabía que sin la ayuda de Ito no hubiéramos podido regresar legalmente con la rapidez que lo hicimos. Iba de un lado a otro tratando de decidir qué hacer. Joe García, uno de nuestros vecinos que había servido en la Segunda Guerra Mundial, le proponía insistentemente a papá que formaran una sociedad, haciéndose cargo de 6 acres, 3 acres cada uno, en una plantación de fresas en una parcela de tierra ubicada entre Santa María y Guadalupe. Papá finalmente se dejó convencer. Decidió continuar trabajando para Ito 6 días a la semana, excepto los domingos, y ser un aparcero. La parcería no era fácil. El ranchero proporcionaba la tierra y las plantas, pero los aparceros se hacían responsables de todo lo demás. Teníamos la mano de obra para trabajar la tierra, pero no el equipo. Papá y Joe García pidieron dinero prestado de una compañía de ahorros y préstamo para comprar un pequeño tractor, herramientas, madera para construir un tejadillo donde guardarlas y un excusado. Papá compró también a crédito un Buick de 1953 para reemplazar la carcachita. Roberto manejaba el Buick para ir a la escuela y al trabajo. Papá y mamá conducían un viejo de Soto que el señor Donovan, un ranchero, les había dado a cambio de un trabajo que papá le había hecho. Los 3 acres consumían todo nuestro tiempo y nuestros recursos. Papá trabajaba para Ito desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Él llegaba a la casa, cenaba rápidamente y se dirigía con Trampita y conmigo a nuestros 3 acres, donde trabajábamos hasta que llegaba la noche. Papá araba la tierra con el tractor mientras Trampita y yo arrancábamos las malas hierbas. Las sacábamos con un palito de mano, asegurándonos de no dañar las delicadas plantas de fresa. A veces el terreno estaba tan duro que teníamos que enterrar la palita dentro del suelo con ambas manos, empujando con todo el peso del cuerpo. Habían cientos de coquitos, una variedad de maleza que tenía una pequeña nuez de color castaño en las raíces. Teníamos que sacar siempre la nuez porque si no lo hacíamos, la planta volvía a retoñar.
Algunas áreas estaban tan plagadas de hierba que las plantas de fresas tenían que luchar para sobrevivir. Una vez que limpiábamos las hierbas, quebrábamos los terrones con palas y azadones cortitos. A veces parecía una batalla perdida. Cada vez que papá araba los surcos, surgían más terrones, dejando el suelo otra vez rugoso y desparejo. Nosotros machacábamos los surcos con los azadones y las hojas de las palas, tratando de desmoronar la tierra. El suelo era tan rebelde como la hierba. Papá maldecía y apretaba con fuerza los dientes cada vez que araba. Las gotas de sudor le resbalaban sobre la nariz. Trampita y yo nos cansábamos rápidamente, pero seguíamos adelante. Queríamos agradar a papá. Trabajábamos hasta que oscurecía y llegábamos a la casa agotados. Los domingos, Roberto y el resto de la familia iban a trabajar. Torito se encargaba de cuidar a Rubén y a Rora, mientras mamá se unía al resto de nosotros en la batalla contra las hierbas y los terrones. Los sábados por la noche Roberto y yo no salíamos. Nos quedábamos en la casa estudiando. Durante ese tiempo, yo apenas lograba cumplir con mis tareas escolares. Mis notas en las clases de estudios sociales, inglés y matemáticas sufrieron. Me tocó sentarme en el 5º lugar durante 3 semanas seguidas. Pero cuando vimos brotar las florecillas blancas en unas pocas plantas, sentimos que nuestro duro trabajo había valido la pena. Los pétalos blancos caían al suelo como copos de nieve, dejando un pequeño bulbo verde que se convertía en una fresa al cabo de unos días. Como niños que van a la caza de huevos de Pascua, nosotros buscábamos fresas ocultas entre las hojas. Las piscábamos suavemente, tratando de no magullarlas, y las poníamos en una caja de cartón que estaba montada en un carrito de madera con forma de caballo, el cual empujábamos delante de nosotros mientras piscábamos de rodillas. Nos sentimos decepcionados cuando encontramos algunas plantas que no habían crecido nada. No tenían flores ni frutos. A medida que pasó el tiempo se secaron y se murieron. Otras plantas se empezaron a poner de color café, dejando varios parches cafés dispersos en todo el campo. Joe y otros aparceros fueron a ver al ranchero para decirle lo que estaba pasando. El ranchero examinó unas cuantas plantas y dijo que él pensaba que una plaga había infestado las plantas. Contrató a una compañía química para fumigar el campo. El día que llegó la compañía química, Roberto y yo faltamos a la escuela para ayudar en la fumigación. Cubrimos el campo con unas enormes carpas de plástico blanco y sellamos los bordes con tierra. Cuando el viento se calmó, fue bombeado un gas químico a través de una manguera desde un tanque metálico que estaba montado en la tina de un camión grande. Roberto y yo recorrimos con palas el campo, asegurándonos de que las carpas plásticas estuvieran completamente selladas. Llevamos lámparas de mano para alumbrar nuestro camino. A medida que avanzaba la noche, costaba más trabajo mantener los ojos abiertos. Tenía ganas de acostarme a dormir, pero Roberto y papá no me dejaban. «¡Ándale, Panchito!», me gritaba Roberto, golpeando el suelo con su pala. «Podrás dormir mañana cuando volvamos a casa». La niebla soplaba de la costa y envolvía el campo. Para ayudarme a combatir el sueño, yo me imaginaba que me encontraba abandonado en una isla y en busca de ayuda. Encendía y apagaba mi lámpara de mano con la esperanza de que me vieran y me rescataran. La luz se fragmentaba al chocar contra la densa capa de niebla. Roberto me seguía en el juego. Él hacía lo mismo con su lámpara desde el otro lado del campo. Al llegar la madrugada, estábamos agotados. Papá estaba encorvado y le costó mucho trabajo enderezarse. Yo sentía los brazos y las piernas como plomo. Roberto y yo nos fuimos derechitos a la cama a las 6 esa mañana. Papá salió en cambio a piscar fresas para Ito. Papá estaba seguro de que la fumigación había resuelto el problema. Arrancó las plantas muertas y las reemplazó por otras nuevas. Cada día examinaba las plantas moribundas para ver si habían crecido. Cuando no descubrió ningún cambio, habló con otros parceros sobre el asunto. Las plantas de ellos también se estaban secando.
Los campos verdes estaban de nuevo cubiertos de parches color café. El ranchero hizo examinar el suelo y encontró que los químicos utilizados para prepararlo habían sido demasiado fuertes, habían matado las plantas. A partir de ese día, el espíritu de papá comenzó también a fallecer. Sus estados de ánimo cambiaban de un día para otro. Empezó a quejarse de su espalda y se enojaba por cualquier cosa y con cualquiera, especialmente con mamá. Había veces en que nada de lo que ella hacía le parecía bien. Se quejaba con ella de su trabajo, de los hijos, de la comida, de los ruidos y de los vecinos. Después del trabajo, él solía tirar sobre la mesa su lonchera negra, meterse a su cuarto y no decirle a nadie una sola palabra. Escuchaba por la radio la música mexicana, fumaba y consumía más aspirinas que alimentos. Empezó a perder peso. «Tenemos que estar malditos», dijo una vez enojado después de la cena. Al igual que papá, yo me sentía enojado y me preguntaba si él no tendría razón. El mal humor de papá se transmitía también a nuestra vida social. A él no le gustaba que Roberto y yo saliéramos de la casa más que para trabajar. Un sábado por la noche, Roberto y yo le pedimos permiso para salir. «¿A dónde quieren ir?», preguntó, clavando la vista en el techo. Roberto y yo esperábamos que el otro respondiera. «¿A dónde?», dijo impacientemente. «Al Vets, papá», dijo finalmente Roberto, un poco asustado. «¿Qué es eso?». «Es un salón donde hacen bailes», dije yo, suponiendo que era mi turno para hablar. Papá se quedó mirando fijamente hacia el espacio. Roberto y yo permanecíamos de pie frente a él esperando una respuesta. Se produjo un largo y penoso silencio. «¿Por qué tenemos que pasar por esta tortura siempre que queremos salir?», me pregunté. Yo miraba alternativamente a Roberto y a mi padre. «Pues, ¿nos va a dejar salir?», dije impacientemente. Roberto me miró con ojos aterrados y me dio un codazo leve. Yo comprendí que había traspasado los límites. «No me gusta nada el tono de tu voz, Pancho». «¿Quién te crees tú?», replicó papá enojado, apretando los dientes y lanzándome una penetrante mirada que me provocó escalofríos en la espalda. Bajé la cabeza. Mis piernas empezaron a temblar. «¿No me oyes?», dijo él enojado. Sus palabras picaban como agujas. Mamá debió haber estado escuchando porque ella entró y rompió mi silencio. «Déjelos ir, viejo. Son buenos muchachos. Nunca se han metido en problemas, ni siquiera cuando vivían solos», dijo ella suavemente. Papá relajó la tensión de sus mandíbulas y encendió un cigarrillo. «Bien. Roberto puede ir, pero tú no, Pancho. Tú te quedas en casa», dijo con firmeza. Sus ojos echaban chispas. «Y no vuelvas a hablarme nunca en ese tono de voz, ¿entendido?». «Sí», respondí. Mi voz se quebró. Roberto me dio otro codazo. «Perdóneme, papá», agregué cortésmente. «Nadie me falta el respeto y mucho menos mis propios hijos», dijo. «Vuelve antes de la medianoche y llévate los 2 botellones vacíos y llénalos de agua en la gasolinera cuando regreses». Le ayudé a Roberto a cargar en la cajuela del carro los 2 botellones de 5 galones que usábamos para acarrear el agua de beber. «Tienes que tener más paciencia con papá», dijo Roberto. «Sé que él está enfermo, pero estoy cansado de sus malos humores». «Pero contestarle de mal modo no te servirá para nada», dijo él. «Ya ves, ahora no podrás ir conmigo al Vets». «Ya lo sé», dije tristemente. Las botellas tintineaban al fondo de la cajuela cuando mi hermano partió a la fiesta sin mí. Regresé a la casa sintiéndome furioso contra papá y contra mí mismo.